Hoy nos metemos de lleno en un tema complicado, la psicología de los agresores sexuales. Pero vamos a hacerlo dejando a un lado los titulares y centrándonos en lo que de verdad nos dice la ciencia. Vale, para arrancar vamos a poner sobre la mesa dos casos que son como la noche y el día. Y es que justo ahí, en ese contraste, empezamos a ver lo complejo que es todo esto. Por un lado, tenemos a Arlindo Lewis, el perfil del agresor calculador. Y su caso es de los que te dejan pensando, porque llevaba una doble vida de manual. Tenía su familia, su trabajo, una vida totalmente convencional. Pero al mismo tiempo, durante 10 años, se dedicó a planificar y cometer agresiones violentas. Su modus operandi era siempre el mismo. Fingía un robo para ocultar la verdadera intención. Lo increíble es que, tras cumplir condena y pasar por terapia, salió en 2017 y, que se sepa, no ha reincidido. Y luego, en la otra cara de la moneda, está el caso de la manada. Aquí el patrón es completamente diferente. No hablamos de un lobo solitario, sino de un ataque en grupo, mucho más impulsivo. Además, los miembros ya tenían un historial de comportamientos, digamos, problemáticos. Lo que pasó en los Sanfermines de 2016 y cómo intentaron defenderlo como algo consentido, eso ya sabemos la que lió a nivel social, y acabó con condenas muy serias. Entonces, con estos dos ejemplos tan distintos, es normal que surja la gran pregunta, esa que siempre está ahí, alimentada por el miedo. ¿Quién la hace una vez, la hace siempre? ¿Un agresor es un agresor para toda la vida? Pues vamos a ver qué dicen los datos de verdad. Claro, si nos quedamos solo con los casos que salen en las noticias, los más brutales, es fácil pensar que la reincidencia es prácticamente del 100%. Pero una cosa es la percepción y otra lo que nos dice la ciencia. ¿Coinciden? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el dato real, el que sale de estudios muy grandes y serios, es este, un 5%. Sí, solo un 5% de reincidencia específica en delitos sexuales. Es un dato que choca, ¿verdad? Porque es muchísimo más bajo de lo que casi todo el mundo imagina. Pero ojo, que el dato se vuelve todavía más revelador si lo ponemos en contexto, porque ese 5% de los agresores sexuales contrasta, y mucho, con el 20% de reincidencia que vemos en los delincuentes en general, es decir, 4 veces menos. La diferencia es abismal. Vale, y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia tan grande? Bueno, pues parece que tiene que ver con que el estereotipo que tenemos del agresor como un marginado social no siempre es correcto. Muchos de ellos, de hecho, están sorprendentemente integrados. Tienen su trabajo, su familia, una vida normal, entre comillas. Para ellos la agresión puede ser un acto aislado, terrible, pero que no marca el inicio de una vida delinquiendo. Eso sí, hay que dejar una cosa muy clara. Aquí estamos dejando fuera los casos de violencia de pareja, que es un patrón completamente distinto. Muy bien. Si ya hemos visto que la reincidencia no es tan alta como se piensa, tenemos que ir un paso más allá. ¿Qué hay detrás de estas agresiones? ¿Cuáles son las motivaciones? Pues la ciencia forense nos da algunas pistas, clasificando a los agresores en diferentes perfiles. Básicamente, los expertos hablan de 4 tipos principales. Por un lado está el perfil agresivo, que es alguien que descarga su propia ira en la víctima. Luego tenemos el compensatorio, que utiliza la agresión para llevar a la realidad sus fantasías sexuales. El tercer tipo es el sádico, que es el más oscuro, porque encuentra placer en la mezcla de sexo y sufrimiento. Y por último el impulsivo, que es más bien oportunista, ve la ocasión y actúa sin haberlo planeado. Ok, estas son las motivaciones, la parte psicológica, por así decirlo. Pero, ¿y el cerebro? ¿Funciona de manera diferente el cerebro de un agresor? ¿Hay algo que se pueda medir? Pues parece que sí, y la neuropsicología aquí tiene cosas muy interesantes que decir. Y fijaos en esto porque es clave. Cuando se compara a los agresores de adultos con el resto de la población se ven déficits cognitivos claros. Les cuesta más, por ejemplo, temas de lenguaje, pero sobre todo, y esto es lo más importante, el control de impulsos. En el caso de los agresores de menores, estos déficits no son tan acusados, pero hay algo que sí comparten con los otros, esa falta de freno, esa incapacidad para inhibir sus impulsos. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, sería esta. El denominador común, el hilo que conecta a muchos de estos perfiles, es una falta de control de impulsos muy significativa. Vale, tenemos el qué, tenemos el cómo, pero nos falta el por qué. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Se nace con estas tendencias o se hacen? ¿Es genética? ¿Es el entorno? ¿Es la sociedad? Pues mirad, un estudio gigantesco que se hizo en Suecia durante 40 años nos da un reparto de porcentajes que la verdad sorprende. Un 40% del riesgo viene de la genética, un 58% de factores externos, de lo que se vive fuera de casa, amigos, experiencias y, lo más llamativo, la familia, el haberse criado juntos. Solo un 2%, casi nada.
Para que nos hagamos una idea de lo potente que es esa mezcla de genes y ambiente, el estudio demostró que tener un hermano condenado por un delito de este tipo multiplica por 5 las propias probabilidades de cometerlo. Por 5. Y esa influencia del entorno no es solo a nivel personal, también a nivel social, de las leyes que tenemos. Hay un estudio europeo que se fijó en algo muy concreto, cómo afectan las leyes sobre prostitución a las tasas de violación. Y la correlación que encontraron es, como mínimo, para pararse a pensar. Vieron que en los países que iban hacia la prohibición total, el aumento de denuncias por violación era muchísimo mayor que en los países que optaban por regularla. La conclusión que sacan los autores del estudio es que la prostitución puede actuar como una especie de sustituto de la violencia sexual. Es una idea polémica, por supuesto, y lo que demuestra es que las leyes pueden tener efectos secundarios inesperados y que las dinámicas sociales son increíblemente complejas. Es un debate que, desde luego, sigue abierto. Llegados a este punto, es importante recalcar algo. Todo este análisis, todos estos datos, el objetivo no es, ni de lejos, excusar o justificar estas agresiones. Todo lo contrario, se trata de entender las raíces del problema para poder atajarlo de una forma más inteligente y, sobre todo, más efectiva. Y es que, como dice la neurocientífica Carol Howen, para solucionar un problema primero hay que entender sus causas. Y para luchar de verdad contra la violencia sexual tenemos que estar dispuestos a mirar de frente todos los factores que influyen, sin tabúes. La biología, la psicología, la sociedad, todo. Porque solo si entendemos el problema en toda su complejidad podremos encontrar soluciones que de verdad funcionen.